Yo soy el camino, el programa del amor del Sagrado Corazón de Jesús por ti y por todos nosotros, pero también tu respuesta amorosa hacia este corazón que nos pide que lo amemos. Y ese es el espíritu de nuestro programa, el amor. El amor es nuestro tema principal y que se ve claramente en la Eucaristía, porque es cristocéntrico, porque Cristo es el Sagrado Corazón de Jesús. Y continuamos con nuestro tema Milagros Eucarísticos en la última parte, y para eso hemos invitado al Padre Miguel Sención Guerrero, que está con nosotros, un gran amigo desde hace mucho tiempo. Bienvenido, Padre Miguel. Muchas gracias, Alonso. Es mucho gusto hacer un programa nuevamente gracias contigo. por la invitación, aquí estamos una vez más. Gracias. Muchas gracias. Ale Huerta, no, ya me estoy brincando uno. Ale Reyes Huerta, me da mucho gusto que hayas aceptado esta invitación para hacer este programa. Claro que sí, bienvenida. Con mucho gusto. Gracias. Y bueno, pues vamos a iniciar, si les parece bien, poniendo en manos del Espíritu Santo nuestro programa del día de hoy y este tema en particular. Vámonos a una oración inicial a la Capilla de María Auxiliadora. ¿Les parece bien? Claro que sí. Vamos, adelante, te invitamos. Oh Señor, mi dulce amigo, 4 cosas hoy te pido con mucha necesidad: paciencia para sufrir, fuerza para trabajar, valor para resistir las penas que han de venir y me han de mortificar, temperamento sereno para poder resolver las cosas con santa calma y así tener en el alma perfecta tranquilidad. Esto tengo que pedirte, oh mi Jesús adorado, en este día consagrado para adorarte y servirte por siempre. Amén. Y bien, pues vamos a pedirte que pongas tus Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Vamos a pedirle a Ale que nos haga la lectura de esta cita bíblica, San Lucas en el capítulo 22, versículos del 19 al 20, y vamos a hacer esta lectura muy pausada y vamos a pedirle al Padre Miguel que nos haga una reflexión de esto que nos regala el Sagrado Corazón de Jesús. Adelante, Ale, por favor. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar diciendo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y bueno, vamos a pedirte, Padre, que nos hagas una reflexión sobre esta cita bíblica y que nos ayudes a extraer aquello que golpeó tu corazón, aquello que vemos que es más importante de esta cita bíblica que hoy nos regala el Sagrado Corazón de Jesús. Sí, con mucho gusto, Alonso. Y Ale, queridos televidentes de Maravisión, recordar que estas palabras de nuestro Señor, pues, las dice en ese discurso famoso del pan de vida, donde Él mismo se identifica con ese pan, con ese vino que Él ofrece y de su mismo cuerpo. Por eso dice que es un cuerpo entregado, es una sangre derramada, y dice por ustedes. Así es de que nosotros valemos lo que vale la sangre de Cristo, valemos la entrega de Cristo. Ojalá que nosotros en nuestra vida cristiana, tomando conciencia de ese gran amor de Dios para la humanidad entera, independientemente de la época, incluso de la religión, porque Dios vino para salvar a todos, y a todos el que quiera salvarse. La salvación es una opción libre, porque Dios no hizo robots para que todos hiciéramos ya programadamente lo que teníamos que hacer, sino nos ha dado la libertad de elegirlo a Él, porque a Él le gusta que vayamos a Él
que en primer lugar le reconozcamos como Dios creador, pero también que le conozcamos como redentor. Mucha gente lo reconoce, no niega la existencia, pero no ha conocido el amor de Dios manifestado en su Hijo Jesucristo a través de ese sacrificio, que es un sacrificio libre, no es consecuencia de la confabulación de los malos de su tiempo, que pensaban solo quedarse en el sacrificio de los corderos, viviendo vidas disolutas y equivocadas, ¿verdad? Que hacían la finta de amar a Dios, pero despreciaban al prójimo. Y pues cuántas situaciones adversas vino Dios a corregir con su Hijo. Entonces les decía, el ser humano estamos llamados a reconocer la existencia de Dios y aceptarla, pero también estamos llamados a aceptar a su Hijo Jesucristo, que en el Evangelio de hoy que escuchamos hace un momento, pues nos ofrece ese cuerpo entregado, que es esa sangre derramada, dice, por ustedes, entonces por todos. El que acepta ese amor de Dios manifestado en su Hijo, pues está aceptando la salvación, porque la misma Escritura dice que la causa de condenación es que vino la luz al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas. Así es de que la Biblia, el texto bíblico que acabamos de escuchar, nos habla precisamente de esa última cena, de ese memorial, de ese sacrificio. Como dice Jesús, a mí la vida nadie me la quita, yo la doy libremente. Yo la doy libremente. Por amor. Por amor, exactamente. Ese es el amor de Dios manifestado en el sacrificio, en la entrega de su Hijo. Y eso es lo que a nosotros nos debería de impactar. Bueno, al menos me impacta mucho a mí eso. Espero que a todos también nos impacte cómo Dios, en primer lugar, siendo Dios, se hizo hombre, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Se hizo uno como nosotros, en todo igual, dice la Escritura, menos en el pecado. Precisamente esa entrega y ese derramamiento de sangre fue precisamente para mostrar el amor, hasta dónde fue capaz de Dios de mostrarnos ese amor por medio del Hijo. Como dice la misma Escritura, dicen que la misma Escritura se explica a sí misma, y es verdad. Ya ven que dice la Escritura, que podría haber el caso de que alguien pueda dar la vida por una persona buena, Sí. pero no por una persona mala. Difícilmente encontraremos a alguien que fuera capaz de dar la vida por una persona mala. Difícilmente encontraremos a alguien que estuviera dispuesto a dar la vida por una persona mala. Sí. Por una persona buena puede ser, pero en el caso de nosotros que somos malos, porque la misma Escritura dice que bueno solamente es Dios, y así es, pues ahí mostramos que se manifiesta el amor de Dios, que cuando nosotros éramos pecadores, envió Dios a su Hijo para que muriera en la cruz por nosotros. Entonces es una entrega libre y que ha quedado perpetuada hasta que Jesús vuelva en la Eucaristía, en la Sagrada Eucaristía. Y de ahí pues que cuando vamos a misa y cuando nos preparamos para recibirle con el ayuno eucarístico, que recuerden que debe ser de 3 horas, antes era de mucho tiempo antes de la reforma litúrgica, pues era desde antes del día anterior, víspera, y ahora pues ojalá que guardáramos esa preparación como muestra de respeto, para poder prepararle lugar, porque eso es más que lo material, lo físico, orgánico, de dejar de comer, pues es la preparación espiritual para dar lugar a un huésped tan importante que va a venir a ti en la comunión. Entonces Jesús hoy en este Evangelio nos está diciendo, este es mi cuerpo que se entrega, esta es mi sangre que se derrama por ustedes. Entonces, como consecuencia de ese reconocimiento, de esa entrega y de ese amor, pues aceptar comulgar mejor, yo diría, cada día mejor, estar en comunión con nuestro Señor. Muchas gracias, Padre Miguel. Y bueno, pues hablando de esa entrega, de ese amor a la Eucaristía, Ale, te pediríamos que nos compartas el milagro eucarístico de Siena que investigaste. Este milagro sucedió en la Basílica de San Francisco de Siena en 1730, para ser exactos, y fue que 351 hostias fueron robadas y fueron encontradas 3 días después en un santuario.
y las encontraron intactas, y las habían dejado en la caja de limosna, o sea, en un lugar nada higiénico, no apto para unas hostias consagradas, y las guardaron, porque, repito, estaban consagradas, las encontraron y las guardaron, y se quedaron intactas, y hasta 1914 el Papa Pío X autorizó que se analizaran esas hostias por el hecho de que desde 1700 seguían intactas, con la misma estructura, sin descomponerse nada, y se hicieron estas pruebas de poner en otro cáliz hostias sin consagrar, y después de un tiempo el cáliz estaba lleno de hongos, estaba con lombrices, y las hostias consagradas de 1730 estaban intactas todavía. Entonces fue como esa comparación y demostrar la consagración de esas hostias, la importancia y la presencia de Dios y de Jesucristo mismo a unas hostias comunes. Y pues siguen hasta la fecha, se han agarrado algunas hostias para analizar, ahorita quedan 223, pero 223 que desde 1700 están como si las hubieran hecho ayer. Fíjate nomás, muchas gracias, Ale. Es impresionante eso, porque bueno, las otras inmediatamente se corrompieron, ¿no? O sea, se echaron a perder. Sí. Y bien, bueno, pues vamos a nuestro siguiente Caravana por la Paz, a nuestra siguiente cápsula para ver por dónde anda la Caravana por la Paz. Les Claro invitamos sí. a verlo, ¿les parece bien? Bien, Sí. pues vamos a ver dónde está la Caravana por la Paz. Les saludamos a todos desde este barrio de San Antonio en este cuarto día de nuestro novenario en honor al Señor de la Ascensión. Con gran gozo espiritual, encomendándonos al corazón de Jesús, dedicamos en este día muy especial a los niños. Cada niño, decía el Papa San Juan Pablo II, cuando lo contemplo, mi mente vuela y se posa hasta el portal de Belén. En cada niño descubrimos la hermosa imagen de Cristo Jesús. Es por eso que en esta mañana queremos pedirles a todos ustedes, queridos hermanos, que tengamos un gesto de cariño y ante todo de ternura ante nuestros niños. Nosotros desde este lugar, comenzando desde el barrio de San Antonio y partiendo hacia el Templo del Señor de la Ascensión, llevaremos esta hermosa intención, que la pureza de los niños alcancen las gracias para todos y cada uno de nosotros que vivimos profundamente nuestra fe. Que Dios les bendiga y les acompañe, y nosotros desde aquí les mandamos bendición. Yo soy el camino. Este es el programa del Sagrado Corazón de Jesús. Y qué bueno que sigues con nosotros, porque vas a escuchar un
milagro eucarístico distinto. Ahora seguimos en Europa, ya estuvimos en Italia y ahora nos vamos a España. Vamos a España a ver otro milagro eucarístico muy interesante que nos va a compartir Ale. Adelante, Ale. Esto tomó lugar en 1657, en donde, bueno, este milagro habla del valor de la misa, referente a, pues, a los difuntos, y habla de una madre que lleva a su hija a misa porque había recientemente fallecido su papá, y la niña se acerca con dos padres que estaban en la iglesia y les dice: por favor, pueden hacer o ofrecer 3 misas por mi papá, porque yo estoy segura que mi padre está en el purgatorio. Y claramente los padres dijeron que sí, y pasó la primera misa, y al empezar la misa, la niña grita y dice que está viendo a su papá al pie del altar mayor, ardiendo en llamas. Y el padre, la verdad, no le creyó y le dijo: bueno, toma este pañuelo y acércate a donde están las llamas para ver si realmente, o sea, si está pasando lo que estás viendo. La niña se acerca con este pañuelo y se incendia el pañuelo. Entonces fue una demostración y ante todos ahí presentes se vio cómo se quemó el pañuelo. Día número 2 estaban ofreciendo la misa y la niña menciona que vio al papá parado, pero con vestimenta con colores vivos. Y al tercer día, la niña durante la misa dice que vio al papá igual parado, pero ya vestido de blanco, y le grita al padre, le dice: ya mi papá al fin está en el cielo. Y esto habla del valor de las misas, de realmente, uno, el purgatorio sí existe, y esta es la demostración de cómo de estar un ser en llamas, luego a estar en colores vivos, luego a estar blanco, como todo ese proceso, y pues la importancia de la oración y de la Santa Misa. Gracias, Ale. Fíjate que me llama muchísimo la atención lo que esa niña pudo ver, ese regalo que Dios le dio para que esa niña pudiera transmitirnos esta enseñanza tan importante para la Iglesia Católica. El valor de las misas para las personas que fallecieron. Ese es un tema muy importante, padre, que me gustaría que comentaras, o sea, porque muchas personas dicen: oye, pues ya se murió, ¿para qué le rezas? O ya se fue al cielo, ya se fue al infierno. O sea, las misas son inútiles, esas que ofrecen de triduos, de novenarios. Es algo que no sirve para nada. Entonces, eso me gustaría que nos comentaras, porque es muy importante. Sí, claro. Miren, pues, si la persona se condenó, obviamente el sacrificio de la Santa Misa ya no tiene ningún beneficio para esa persona. Por eso debemos de considerarlo en vida, pues, y teniendo temor de Dios, pues cómo debemos de prepararnos realmente para ese paso que todos habremos de dar algún día, de pasar de este mundo al Padre, porque eso es lo que Dios quiere. Cuando le dice a los apóstoles: conviene que yo me vaya, porque si no me voy, dice, no va a venir a ustedes el Consolador, el Paráclito, pero también sigue diciendo a donde me voy a ir para prepararles un lugar, y ahí donde yo esté quiero que también estén ustedes. Si no hubiera un lugar donde yo les quiero preparar, pues ya se los habría dicho a ustedes. No, ¿para qué les hago por qué les pongo ilusiones, verdad? Si no hubiera nada después de la muerte, pues ¿para qué? Pero porque hay algo después de la muerte, les digo que me voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, estén también ustedes. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, es decir, por un lado sabemos que existe el cielo, porque nuestro Señor así lo mostró, porque recuerden que es la doctrina de la Iglesia. Y luego, por otro lado, también sabemos que está la condenación eterna. Entonces, en el capítulo 25 de San Mateo vemos cómo el día del juicio el Señor pondrá a los que se van a salvar a la derecha y les dirá: venid benditos de mi Padre a recibir el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, etcétera.
Y resulta que habrá quienes se habrán de condenar, es decir, se habrán de perder, porque los coloca a su izquierda. El lugar es un símbolo de, no es una realidad, es un símbolo de quienes se condenarían, ¿no? Por eso dice el evangelista, los va a poner a la izquierda y les va a decir: apártense de mí, malditos, vayan al fuego, fíjense, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Es decir, no mostraron amor, a propósito del tema del amor, ¿verdad? El amor son obras y no buenas razones. Podemos tener, dicen que el infierno está lleno de buenas intenciones, porque se tuvo la intención de hacer el bien, pero nunca se hizo, de dar limosna, pero nunca se dio, de dar de comer al necesitado, pero nunca se le dio, como Epulón, que banqueteaba y disfrutaba, pero nunca fue capaz de hacer algo por el que estaba allá afuera. No se condenó por ser rico, sino por ser egoísta. Entonces, por un lado vemos estas dos, nos es claro pues que por un lado está la posibilidad de salvarse, por el otro lado de condenarse. Pero ¿qué pasa con quienes no están entre un pie en el infierno y otro pie en el infierno, ¿verdad? Pues hay un lugar que sabemos que es un estado, nos dice la enseñanza de la iglesia, más que un lugar, es un estado de vida, del alma, después de la muerte, donde habrán de purificarse aquellos que no lograron en su vida purificarse de los pecados cometidos aquí en la tierra. Y recuerden que hay protestantes que pueden decir: qué fácil, los católicos van y se cometen un crimen, vamos poniendo un crimen grave, un crimen, un asesinato, van y se confiesan con todo el dolor del alma y se arrepienten, Dios los perdona la pena eterna, pero queda la pena temporal que hay que pagar a Dios en esta vida con sufrimientos, con padecimientos, con sacrificios, penitencias, y si no se hacen en este mundo, habrán de realizarse en el purgatorio. Los mismos santos han hablado del purgatorio. La misma Santa Teresa de Ávila decía que toda una vida de sufrimientos, de dolor, de lo que ustedes quieran mal, no se compara con un día en el purgatorio. Claro que en el purgatorio ya no hay días, porque ya no hay tiempo ni espacio. Estamos hablando de una situación, un estado del alma, que puede experimentar el fuego. Y hay textos que nos hablan precisamente en la Biblia, a propósito de este interesante caso que nos contó Ale, es del milagro de Montserrat, ¿verdad? De esta niña Montserrat de España, de esta niña que precisamente está relacionado con la Eucaristía, porque sabemos que la misa o la Eucaristía o el santo sacrificio de la misa tiene un valor infinito. En la misa es donde se da la comunión de los santos, de la iglesia purgante, que es la del purgatorio. De hecho, hay imágenes, las han visto seguramente, donde está el santo sacrificio de la misa, el sacerdote ofreciendo la Eucaristía, y hay imágenes donde se ve como abierto el suelo, donde están las almas del purgatorio, que es la iglesia purgante. Luego está quienes vivimos todavía en este mundo material, donde está la iglesia militante, y luego se ve arriba los santos, los que ya están en el cielo, la iglesia triunfante. Entonces, en la misa se da esa realidad que llamamos la comunión de los santos. Fíjense, me impresiona una frase que dice que las misas que hayamos escuchado en vida o participar en la Eucaristía en vida nos va a valer más que aquellas que se ofrezcan por nosotros cuando hayamos muerto. Claro que todas las misas tendrán un valor y ese valor es infinito, pero me impresiona esta frase que dice que las misas que hayamos escuchado nosotros personalmente, con la libertad que Dios nos dio voluntariamente, en vida nos serán de mayor eficacia que aquellas que se ofrezcan por nosotros cuando hayamos muerto, porque cuando estábamos vivos quizás a lo mejor fuimos a misa por compromiso, porque me invitaron a ser padrino, porque es una boda, porque es una primera comunión, porque muchas veces lamentablemente en algunas partes, en muchas ocasiones nos hemos vuelto católicos de ocasión, no de devoción, no porque tengamos realmente una fe fuerte, madura, sino porque solamente nos vamos a la Eucaristía porque me invitaron, como les digo, de padrino, porque se va a casar un amigo, una amiga, me invitaron, esto y el otro, una quinceañera, pero nunca más nos volvemos a parar a la iglesia por devoción. Entonces, imagínense, yo creo en ese sentido va esa frase, que nos valdrán más las misas que hayamos escuchado en vida, nosotros personalmente, libremente, voluntariamente, amorosamente, que aquellas que se ofrezcan por nosotros cuando hayamos muerto, cuando quizás pues seguramente no acudíamos al templo, no rezábamos, no
no creíamos en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Entonces, ahí habría que pensarnos mucho esto, el valor de la Eucaristía. Y entonces les decía, hay varios textos que pues no se los voy a decir ahorita a todos, pero sí donde se apoya la Iglesia para decirnos que de la realidad del purgatorio. Ya contaron este ejemplo que tiene relación con la Eucaristía, de esta niña que al ofrecer las misas pues fue viendo cómo el alma de su papá, ¿verdad?, pues se salvó, vio cómo se transformó de estar incendiado en fuego, en llamas, que me recuerda otra experiencia de Santa Faustina, que vio una monja que se le presentó, que había muerto hace poco, según dice en el diario, y que le pedía oraciones, y le decía que pues iba a intensificar su oración por ella. Se le vuelve a presentar en una forma más terrible, con la cara distorsionada y entre llamas, y le dice sorpresivamente la monja muerta que todas las oraciones que ha hecho Sor Faustina no le han servido de provecho para nada, y le dice ella: hermana, le suplico que si mis oraciones ni las de la congregación que se han ofrecido por usted, por su alma, no le han servido, le suplico que no venga a molestarme. En otras palabras, asustarme, ¿verdad? Asustarme a medianoche, ¿verdad? Imagínense. Pero es una realidad la del purgatorio. La experiencia de los santos como Santa Faustina, como Santa Teresa y como muchos otros santos, o como el caso que nos acaba de comentar Ale, pues es una realidad. Hay quienes no creen en el purgatorio, pero el purgatorio es una gran, ojalá que todos vayamos al purgatorio, porque digo, todos añoramos ir al cielo directamente, pero se dice que muy pocos van directamente al cielo, según lo que algunas revelaciones privadas, ¿verdad? Se dice que casi la mayoría va al purgatorio, y se dice que el purgatorio, según Santa Faustina, son niveles. Vamos a dejar hasta aquí el comentario, porque es muy interesante, para que después del corte sigamos tocando el tema. ¿Te parece bien? Vamos a ver dónde anda la caravana por la paz de María Visión, ¿les parece? Adelante, claro sí. sí. Vamos, te invitamos a ti también para que disfrutes esta cápsula. Invitándoles a seguir caminando juntos en esta caravana por la paz, siguiendo los pasos de Cristo Jesús, horno ardiente de caridad, para que todos y cada uno de nosotros seamos fortalecidos en nuestra fe, en nuestra esperanza, pero ante todo en nuestra caridad. Hoy en este día queremos dedicarlo con toda nuestra alma y nuestro corazón a nuestras queridas madres de familia, sobre todo a esas madres luchadoras que día con día apoyan para el bienestar de sus familias, a las madres de familia emigrantes que luchan también día con día desde el amanecer hasta el anochecer para llevar una vida digna, y sobre todo que siempre piensan en nosotros que nos quedamos acá en México. Les mandamos saludos, les mandamos bendiciones, y con todo el corazón consagramos a nuestras valientes madres que van en esta caravana honrando a Cristo Jesús en su ascensión y en su sagrado corazón. Que Dios les bendiga.
seguimos en este programa del amor de Cristo, del amor del Sagrado Corazón de Jesús por ti. Yo soy el camino. Y continuamos con nuestro tema, milagros eucarísticos, la parte final, la última parte. Y ahora nos vamos de España a Italia, nos vamos a Roma, a la capital de Italia. Ale, tienes por ahí un milagro eucarístico en Roma que nos quieres compartir, ¿verdad? Sí, esto sucedió en el siglo VI y fue testigo directo el Papa San Gregorio Magno. Y sucedió que durante la misa, cuando el padre estaba dando la comunión, vio como una señora se estaba riendo porque no creía en la transubstanciación, del cambio del pan a carne y del vino a sangre, porque ella fue la que hizo el pan. Entonces ella decía, ¿cómo es posible que el pan que yo hice se transforme en Jesucristo vivo y presente? Y el padre, al ver este suceso de la mujer riéndose, le niega la comunión, le dijo, tú no puedes comulgar, y le dice el Papa a Dios, por favor, ilumínala. Y en ese momento el pan que ella había hecho se convirtió en carne y en sangre, enfrente de todos los fieles ahí presentes, y la mujer cae arrodillada, llorando, pidiendo perdón, porque, pues, o sea, racionalmente decía, es que mi pan, ¿cómo puede ser Jesucristo? O sea, como diciendo unas palabras ya se transformó, y pues tuvo ese ejemplo vivo y en directo y real de esa transubstanciación. Qué impresionante, ¿no? De que en aquella época ellas hacían el pan, un pan común y corriente, y lo llevaban y el sacerdote lo bendecía, celebraba la Santa Misa y lo fraccionaba y se repartía. Y eso le provocó a ella decir, como lo que yo hago puede ser Cristo, ¿no? Su cuerpo y su sangre. Y dudó, ¿verdad? Y dudó. Y además no solo dudó, se rió, se burló y se dio cuenta este santo tan importante, ¿no? ¿Qué opinas de eso, padre? Pues sí, la duda siempre va a estar presente como una tentación frente a lo que nos parece imposible. Pero si creemos que Jesucristo es Dios y lo probó con sus milagros más portentosos, caminar sobre las aguas, y el más imponente es resucitar muertos que llevan días de sepultados, que ya huelen, como dice el Evangelio de San Juan con respecto, en el capítulo 3, con respecto a la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Dice que estaba muerto, que bien estaba muerto. Bien muerto, exactamente, y ya olía, ¿verdad? Ya olía hace 3 días Lo que remarca. está, sí, 3, 4 días que está muerto. Entonces, imagínense cómo si decimos que, como creyentes, si decimos que Dios creó en un solo Dios Padre Todopoderoso, como le dice el ángel a la Santísima Virgen, puesto que para Dios no hay nada imposible, incluso que por las mismas palabras de Jesús se hagan las cosas, y el mismo Jesús lo hizo, sus palabras tienen un poder, y cuando el sacerdote en el altar decimos las palabras de Jesús, como nos enseñaron en la escuela del seminario, la teología, que cuando nosotros los sacerdotes decimos las palabras, decimos, como en latín se dice, ipsissima verba Iesus, las mismas palabras de Jesús pronunciadas por los sacerdotes, y si Jesús habla, se hacen las cosas. Así como le dice al paralítico, para que vean que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, tiene poder en la tierra, le dijo al paralítico, no solo tus pecados son perdonados, sino levántate, toma tu camilla y vete, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios misma tiene un poder, y eso que se levante el paralítico hizo que se curara la hemorroísa con el poder que Dios tiene. Entonces, ¿cómo no poder creer en que un pan hecho sí por manos humanas, porque así es, el pan no lo traen los ángeles, ¿verdad? Los ángeles adoran la Eucaristía, nos ganan en esa adoración, en esa reverencia, en ese respeto, y obviamente pues la duda siempre va a existir, como una amenaza, como una tentación,
de no dar crédito al poder que Dios tiene sobre las obras. De hecho, nosotros le presentamos en la Eucaristía el pan o algo humilde. De algo humilde Dios lo transforma en algo muy grande, que es Él mismo, o su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, la gente podrá seguir riendo, podrá seguir burlándose de la Eucaristía, pero en realidad se burlan de lo que no conocen, de lo que no han tenido la experiencia. Y esto es una cuestión de fe, ¿verdad? Que hay que pedirle a Dios que nos conceda la fe, incluso sin necesidad de milagros, pero los milagros Dios los permite para que aquellos que dudan, pues de tanto en tanto Dios permite estos milagros para reafirmar la fe de los que ya creen, pero para dar la fe a aquellos que carecen de ese don, ¿verdad? De ese regalo. Muchas gracias, Padre. Pues es un verdadero regalo, ¿no? Para nosotros el ver cómo en distintas formas pueden suceder milagros eucarísticos. Y en distintas épocas. En distintas épocas. No nos deja Dios de maravillar. Todo el tiempo. Ajá. Todo el tiempo. Y en la actualidad, ¿no? Como hemos repasado en otros programas, en la época actual. ¿Y qué opinas de lo que le sucedió a esta ama de casa, a esta señora? Ale. Pues creo que es algo que, bueno, sucedió en el siglo VI, pero es algo que se sigue viviendo. El realmente creer y sentir ese cambio, esa transubstanciación, es una palabra muy difícil, pero bueno, el cambio de a un Jesús presente, vivo, carne y sangre. Y yo creo que cualquier persona diría, bueno, es que sin falta, con poca fe, si yo estoy preparando este pan, yo lo hice. Yo sé qué ingredientes tiene, cómo esto se pudo convertir en la presencia real de Cristo y que se haya puesto, no espiritualmente, que se transforma, lo vio presencialmente en cómo se transformó. O sea, a veces, pues sí, ella necesitó verlo, pero lo que hemos estado hablando, eso tiene que pasar dentro de nosotros, el no solamente ver la hostia, sino dentro de nosotros ver ese cambio de una hostia al cuerpo real de Cristo, y no son necesarios los milagros eucarísticos, pero pues son regalos que nos da Dios para, como he dicho, a veces uno necesita verlo con los ojos para creer, que no debería de ser así, pero lamentablemente pues el humano no es perfecto y a veces pues tenemos ciertas dudas, y Él nos da ese regalo de, ok, sé que no debería de hacerlo, pero toma, lo voy a hacer para que veas mi amor hacia ti, y que yo estoy dispuesto, di mi vida por ti, pero estoy dispuesto a presentarte este cambio, este amor, mi persona, para que sientas ese amor. Y seguramente esta experiencia de esta mujer fue un regalo para ella misma en primer lugar, pero también para todos los que después de tantos siglos conocemos su experiencia. Y bien valen las palabras de que Jesús le diría a Santo Tomás: tú crees porque ya me viste, dichosos los que creen sin haber visto. Y como tú bien lo dices, Ale, pues sí, ese milagro pues pudo haber no sucedido, pero sucedió, porque Dios, como tú lo dices, pues quiso darle ese regalo a esta mujer, que seguramente habrá sentido hasta vergüenza, ¿verdad? Después de haber dudado, como Tomás también dudó, hasta que no vea los agujeros en las manos, hasta que no meta mi mano en su costado, no creeré. Entonces la resistencia, Dios muchas veces ante esa resistencia manifiesta su gran poder y su gloria, pues para acabar de convencer a esa persona que duda, como también para otros que viven entre la duda y entre la fe, los agnósticos que no se acaban de decidir por creer, ¿verdad? Porque es una apuesta, es una apuesta a la fe. Bendito sea Dios que nosotros creemos en Dios. Quizás nos falta mucho por recorrer en la fe, crecer. Pero yo quisiera decirles a aquellos sobre todo que le acaban de prender al canal o le pusieron a Maravisión, que van recorriendo los canales y a lo mejor están escuchando estas palabras y estos testimonios y no tienen tanta fe, pues recuerden la apuesta no es santo todavía, esperemos que ya lo sea, de Blas Pascal. El 19 de junio del año 2023, el Papa Francisco escribió una carta
con motivo de los 400 años del nacimiento de Blas Pascal, un filósofo y científico católico, que él se le considera el autor de lo que así se llama la apuesta de Blas Pascal. Es decir, él dice, 2 opciones tenemos en esta vida: creer o no creer. Si hacemos la apuesta por creer, y si Dios no existiera, pues no pasa nada, porque Dios no existe. Pero si Dios existe y nosotros hicimos la apuesta de no creer, entonces no nos va a ir muy bien, que digamos, porque el rechazo, la condenación pesa sobre aquellos que no creyeron, sobre los incrédulos, nos dice el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Y puede parecer un poco como amenaza, pero recuerden cómo Jesús nos ama tanto que como un buen padre pues corrige a sus hijos, y sí, apareciese como que les amenaza para que hagan lo que ellos quieren que hagan, porque un padre pues no va a querer un mal para sus hijos, y puede parecer una amenaza, pero en realidad es un cariño, es un decir, no, pórtate bien, no haz esto, cree en mí, porque te va a beneficiar, va a ser un provecho para ti. Yo esto lo digo para personas que vivan en el agnosticismo, que digan, a pesar de los milagros, a pesar de esto, digan pues al menos comenzar por ahí. Para los que ya tenemos fe, gracias a Dios, y que quizás no necesitamos de milagros, pero de alguna manera los milagros pues reafirman nuestra fe, confirman nuestra fe, solidifican nuestra fe, ¿verdad? Y qué bueno que hablamos de estos temas. Muchas gracias, sí, Padre Miguel, muchas gracias, Ale. Me gustaría pues finalizar este programa, se nos acabó el tiempo, con el pensamiento de un santo, el santo del día. ¿Les parece bien? Claro que sí. Vamos a pedirles a nuestros compañeros que nos pongan en pantalla el pensamiento del santo del día de hoy, para que tú lo leas, Ale, y lo comentes, Padre Miguel, como ya la conclusión final. Adelante. El corazón de Jesús en el sagrario tiene algo que decirte. ¿Qué hacen que no vuelvan al sagrario? San Manuel González García. Padre Miguel, ¿nos das tu conclusión final con este pensamiento, por favor? Sí, con mucho gusto. Creo que esta frase de este santo pues nos está diciendo qué esperan para ir a visitarme. Si yo soy el Dios del amor, el Dios del perdón, el Dios de la misericordia, que dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la carga. ¿Cuántas cargas podemos tener, y más en estos días donde hay malas noticias todos los días? Donde, como dice el mismo Jesús, a cada día le bastan sus preocupaciones. Pues el Señor está ahí dispuesto en el sagrario para consolarnos, para darnos más fe, para darnos más esperanza, darnos la gracia de la salvación, porque sin oración difícilmente nos vamos a salvar, y qué mejor oración que la que se pasa frente al sagrario. Entonces ahí nos espera el Señor a todos, para que lo visitemos, para que lo adoremos y para que nos dejemos alimentar por Él, por sus gracias. Eso es lo que creo yo que el santo nos está diciendo: vuelen, vengan a mí. Muchas gracias, Padre. Bien, pues terminamos nuestro programa como siempre. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Hasta la próxima.